Son casi las 8:30 de la noche y en Copiapó 33 hombres han sido convocados a una reunión. Comparten una historia desconocida para la mayoría de los chilenos. Son sobrevivientes de una traumática experiencia que ha tenido un desenlace insospechado para muchos. Son tus derechos. Yo estoy peleando por mis derechos. Y voy a pelear siempre por Estos son los 33 mineros, los mismos que en la noche del 13 de octubre del 2010 salieron de la tierra tras 70 días de encierro, convirtiéndose en un hito mundial y en un récord de audiencia. Desde entonces, poco y nada volvimos a saber de ellos, excepto que con su relato se está haciendo una película y un libro que está a punto de ser lanzado. Pero hace unas semanas, una carta en el diario dio la primera señal de alerta. Juan Illanes se retiraba del grupo denunciando que hoy los 33 ya no están tan bien. Durante meses investigamos qué pasó con los mineros después de su minuto de fama. Y nos encontramos con una realidad muy diferente a la que muchos imaginan. En ese minuto las expectativas eran excelentes, para mí eran buenas y todo, pero realmente todo esto cambia. En ese momento nosotros nos ofrecían plata y para todos firmamos. Nosotros no teníamos idea de lo que es ser un contrato. Lo ofrecieron asesoramiento, pero no, nosotros no, como estábamos tan urgidos, lo llegamos y firmamos, ¿no? Y ahí después salieron cosas que no teníamos ni idea nosotros. Me sentí una estrella, pero esa estrella ya se apagó ya. Recién estoy como asumiendo todo lo que me pasó y estoy con licencia médica en este momento. Estoy con psiquiatra. Se olvidaron de nosotros por completo. Hablando bien sinceramente, no estamos muy unidos. Miren, es que ya lo estamos metiendo en una parte bien complicada. Esta investigación periodística saca a la luz por primera vez los detalles de la historia no contada de los 33 mineros desde que fueron rescatados y de algunas de las causas del difícil momento por el que están pasando. Hoy llegó el momento. Hoy llegó el momento que se destape la olla. Y nosotros vamos a apechugar. Mineros, la historia no contada. En Copiapó está la sede de la fundación que los 33 mineros han tratado de levantar desde que fueron rescatados. Es parte de lo que nosotros tenemos. No es de nuestra oficina. La oficina, como aquí tenemos el perdón de la... Hoy día nosotros lo único que tenemos y que es de nosotros son esas dos sillas. Luis Ursúa fue el jefe de turno de los 33 y en todo este tiempo ha trabajado infructuosamente para sacar el proyecto adelante. Yo sé que mucha gente no sabe, no tiene idea de cómo nosotros hemos vivido estos 4 años. Hoy van a saber realmente que los mineros, los 33 mineros de Atacama no son ricos, no tienen esa cantidad de dinero que mucha gente lo piensa, no tenemos nada. Nosotros tampoco, antes de eso tampoco teníamos nada. Hoy día sí lo que tenemos es una historia de vida, es una historia real, es una historia que vivió Chile, es una historia que no debe olvidarse jamás en este país. Hoy se cumple el 4º aniversario del rescate, pero Jorge Galleguillos asegura que no hay motivos para celebrar. Después de estar 70 días sin ver la luz y después ver la maravilla que había para después que eso quedara en nada. Ursúa y Galleguillos formaron parte de la primera directiva elegida por los 33 y sus testimonios entregan luces de la controvertida historia que han vivido en estos 4 años. A 40 kilómetros de Copiapó, la mina San José está convertida en atracción turística. Los visitantes siguen llegando para ver con sus propios ojos los vestigios del épico rescate, ajenos a lo que ha pasado con sus protagonistas en todo este tiempo. Hasta febrero pasado, Juan Carlos Aguilar también formó parte de la directiva. ¡Bien, Juan Carlos! ¡Bien, Juan Carlos!
Siempre tuvo un bajo perfil, pero acepta hablar en este reportaje para dar a conocer su versión de lo que ha ocurrido. Porque ya no aguantamos más. Porque psicológicamente lo estamos enfermando más que si hubiéramos estado encerrados. Si comparamos lo que vivía dentro de la mina con lo que estamos viviendo ahora aquí, ha sido más terrible ahora que lo de adentro. Tras 17 días sin saber si los encontrarían vivos y 53 más esperando que el rescate resultara, los 33 emergieron a la superficie convertidos en celebridades mundiales. Las ovaciones con que fueron recibidos opacaron la preocupación que pudo haber en ese momento por las secuelas del accidente. El doctor Rodrigo Guilibrand es el psiquiatra de la Asociación Chilena de Seguridad que en esos días atendió a los 33. Después de haber vivido una experiencia tan intensa y con todo lo que vino después, claramente faltó un evento equilibrador del cuadro. Había una sensación de gran vorágine, de gran intensidad durante las primeras semanas de salida de la mina. Eran atacados por todos lados, por la prensa, por viajes. O sea, no hubo un espacio terapéutico como para lograr, digamos, tanto farmacológica como psicoterapéuticamente, lograr, digamos, una compensación rápida para elaborar lo extremo que había sucedido. Según informes de la Asociación Chilena de Seguridad, incluso meses después de haber sido rescatados, algunos de los mineros seguían emocionalmente afectados, con pesadillas, irritabilidad y depresión. Muchos de ellos tomaron fármacos para el tratamiento del estrés postraumático, como sertralina, paroxetina o venlafaxina. Muchas veces sedan, porque necesitamos hipnóticos, ansiolíticos, y por eso, como actúa en el sistema nervioso, hay una baja, digamos, del nivel de alerta en algunos casos. Cargando las secuelas del accidente, acosados por la prensa y vislumbrando un futuro esplendoroso, estos hombres, trabajadores sencillos hasta el día del derrumbe, salieron de la tierra y enfrentaron un destino para el que no estaban preparados. En Rancagua vive hoy Richard Villarroel. Es uno de los mineros más jóvenes y nunca ha tenido un rol en las directivas, pero asegura recordar con detalles algunos de los momentos claves de esta trama. Por lo que me acuerdo, esto empezó en 2010, más o menos en noviembre. Ya empezó fuerte el que nos buscaban de todos lados para sacarnos las firmas. Llegamos a una invitación que nos hizo la Teletón. El 3 de diciembre de ese año, los productores de la Teletón le pidieron a los 33 que participaran en la noche inaugural. Alojaron en este hotel del centro y, aprovechando el momento, las autoridades del gobierno de entonces los organizaron para que se reunieran con los interesados en contar su historia. Habían varios que querían darnos a conocer ciertas propuestas. Se consiguieron un salón y todo para hacer la presentación. Fue como a las 10 de la mañana. Entraron abogados y productores que nos ofrecían, nos hacían propuestas y cosas así. Uno de ellos fue el cineasta chileno Rodrigo Ortúzar. Y en el Crown Plaza, durante un día entero, llegaban todas las propuestas, ¿cierto?, para los mineros, desde la marca que quería fueran rostros de ellos, hasta la empanada, los 33, o en el caso de nosotros queríamos hacer una película. Ortúzar se había pasado las últimas semanas filmando en la mina. Con el apoyo de Cristian de la Fuente, quería hacer la película oficial de los 33. La historia iba a ser lo más fiel a la realidad. Les pagábamos a partir más o menos del 1 de enero, 1 millón mensual por 10 meses. ¿A cada uno? A cada uno, y después les pasábamos el porcentaje de la taquilla, así, chilena, a ellos. Ortúzar no fue el primero ni el único en hacerle una oferta millonaria a los mineros. Semanas antes, varios de ellos habían recibido esta carta de una prestigiosa editorial norteamericana que, vinculada a la productora de Brad Pitt, decía estar interesada en representar sus derechos, que según ellos valían en ese minuto $18 millones. Era una linda suma. Nunca supimos la verdad si era verdadera o era algo falso. Otros mineros que estaban tratando de que no tomaran en cuenta eso, que eso no era verdad. Que esa propuesta no era válida, que eran mentiras. Contactamos a la mujer que firma la carta, Jan Miller, la dueña de la editorial.
y nos confirmó que su oferta sí fue real, pero que nunca recibió una respuesta. Tratando aún de dimensionar el interés que generaban, los mineros se sentaron a escuchar las nuevas ofertas el 3 de diciembre del 2010 en la reunión en el Hotel Crown Plaza. Fueron propuestas de mucha plata, harta plata se nombró en ese hotel. Pero estaba este caballero, el Remberto Valdés, que él iba a desafiar a todos, a quien llegara con propuesta mejor, él era capaz de doblar la propuesta. Este es Remberto Valdés, un abogado de Concepción que fundó su estudio en 1992, aspirando a ser reconocido entre los mejores litigantes de la zona centro-sur de Chile. Conoció a los mineros a través del papá de uno de ellos, Raúl Bustos, que lo buscó para demandar al Cernagiomín cuando aún no se sabía si estaban vivos. A mediados de septiembre comenzamos a pedirle entrevistas para este reportaje, pero se negó varias veces dando diferentes explicaciones. Hace 2 semanas apareció de sorpresa junto a Raúl Bustos cuando estábamos en la casa de otro de los mineros, Mario Sepúlveda. La verdad es que fue un conjunto de hermosas casualidades la que me llevó a poder cooperarles a los mineros y se me ocurrió la idea de poder reunir las 33 historias dentro de un activo de propiedad intelectual que, para ser muy franco también, no alcanzaba el expertise suficiente, mi estudio, como para poder convocar un gran proyecto a nivel mundial. ¿Un proyecto de qué tipo? Un proyecto fílmico, un proyecto de merchandising relacionado con eso, un proyecto de libros, y reconociendo las limitaciones que uno puede tener, contacté al estudio más grande de Chile, al estudio Keri, que a mi juicio tiene también el departamento de propiedad intelectual más importante del país, recientemente premiado Guillermo Keri, por ejemplo, como el mejor abogado de propiedad intelectual en Chile. En la reunión del 3 de diciembre, Valdés habría superado a sus competidores, convenciendo a los mineros para que lo acompañaran a una reunión con el prestigiado estudio de abogados. Al otro día nos estaba esperando con colectivos para llevarnos junto con Carey, día sábado. Acá en Santiago. En Santiago. Lo llevó al edificio que está acá en la Costanera, Titanium creo que, al piso 43, donde estuvimos en un salón grande. Bueno, estaba don Jaime Carey, don Guillermo Carey, Fernando García, que integraba el grupo de asesores, algo así, del conglomerado, y estaba Remberto Valdés también ahí ese día. Luis Ursúa recuerda que participó en la primera parte de esa reunión, pues luego tuvo que viajar. Se nos hizo una exposición de lo que ellos iban a presentar como abogados. Ellos eran un staff de abogados muy grande, donde ellos tenían de todo lo que se necesitaba para poder hacer este tipo de negocio. En ese momento, a semanas de ocurrido el rescate, la historia de los mineros era vista por muchos como una mina de oro. Un récord de 1.200 millones de personas de todo el mundo había seguido minuto a minuto el heroico recorrido de la cápsula Fénix. La imagen de Chile asociada a los 33 tuvo efectos publicitarios insospechados, provocando, por ejemplo, el aumento de la venta de vinos chilenos en algunos países. El mismo presidente Piñera se benefició del rescate, alcanzando ese mes el pic de popularidad de todo su gobierno. En este escenario, conseguir los derechos y en exclusiva de los 33 podía convertirse en un excelente negocio para el primero que lograra cerrar el trato. La gran riqueza de nuestro país no es el cobre, son los mineros. Empezó el abogado Remberto Valdés. No hay que desaprovechar esta oportunidad, firmemos nomás y después de esta no hay otra, van a perder la posibilidad. Según recuerdan los mineros que estaban presentes, los abogados les ofrecieron asesorarlos para explotar su historia comercialmente. Si nosotros aceptábamos su propuesta, nosotros íbamos a generar lucas, plata para nosotros, para nuestra familia, íbamos a asegurar a nuestros hijos y nietos, así nos dijeron bien claro, que íbamos a asegurar a toda nuestra familia de por vida. ¿Qué les ofrecieron a los mineros para que ellos aceptaran ese acuerdo y no aceptaran otras propuestas, por ejemplo, donde les evaluaban los derechos en 18 millones de dólares? Claro, le aclaro al tiro que esa supuesta oferta de 18 millones de dólares fue descartada con el tiempo. Desgraciadamente, no fue una oferta real, fue una oferta que fue desmentida por
por la agencia que teóricamente lo habría hecho. ¿Eso cómo lo sabe usted? Porque se hicieron las averiguaciones del caso en su oportunidad. ¿Usted Justamente, lo hizo? No, el estudio Kerry, en su oportunidad. ¿Eso le dijeron a usted? Sí, eso es lo que conversamos, todo el mundo lo sabía dentro del... Porque yo hablé con la publisher, con Jan Miller, y me confirmó que era verdad. ¿Sí? Sí, que ellos sí hicieron la oferta. De 18 millones de dólares, se habría tomado de manera inmediata. Por eso pregunto, ¿por qué no la tomaron? No conozco esa oferta de manera formal, para nada. Hace 3 semanas le solicitamos una entrevista a Guillermo Kerry. Nos citó a una reunión, pero no aceptó hablar en cámara. Dijo para no vulnerar el secreto profesional hacia sus clientes. Los mineros que entrevistamos afirman que ese día 4 de diciembre del 2010 les ofrecieron una importante suma de dinero. Nos dicen que para preservar esto, para que no se lo vaya para otra persona, ellos nos van a pagar 4 millones de pesos por el hecho de darle la autorización. Los abogados les pasaron este acuerdo para desarrollo de proyecto y mandato, según el cual ellos se convertirían en sus representantes a través de una sociedad agente y financiarían el pago de esos 4 millones de pesos a cada minero para sus gastos personales. Nos imprimieron contrato y todo eso para que nosotros los viéramos y lo analizáramos en el grupo. ¿Y qué pasa con el grupo? Que son algunos malos para leer. O sea, le echamos una mirada nomás. Y no entendíamos nada de esto. Estimados pasajeros, bienvenidos a Copiapó. En general, el nivel de instrucción de los mineros es bajo. Varios de ellos no terminaron el colegio. Esteban Rojas, número 18 en ser rescatado, llegó hasta tercero básico. Bueno, nosotros también por ignorantemente nos pasó esto, porque no teníamos idea de lo que era hacer un contrato o hacer una película. Si nosotros toda la vida lo hemos trabajado en la anterior mina, hemos sido mineros. ¿Tú leíste el primer mandato que ellos te pasaron para firmar? Y yo creo que los leía, pero no lo entendía. Ahora tú dices que no los leíste. No, leí poquito. ¿Entendiste lo que leíste? No. En estos documentos, que los mismos abogados enviaron años después, a los 33, constatamos que un equipo de 8 profesionales venía trabajando por al menos un mes en el modelo de negocios que les estaban proponiendo. Casi todos los mineros que entrevistamos afirman que esa mañana ellos tuvieron menos tiempo para decidir. Tuvimos máximo 1 hora ahí en esa oficina. Empezó el señor Valdés, que el jefe de ahí, que era el Carey, había hecho algo como para poder ir ese día sábado, porque él los sábados nunca iba a la oficina. Uno nunca los veía acá en Chile, tampoco dijeron. Había hecho una excepción. Y dice don Guillermo, ya, ¿qué pensaron? Aquí ya tuvieron el tiempo suficiente para conversar y firmar aquí el contrato. O se firma ahora o no hay película. Esta versión difiere radicalmente de lo que los abogados afirman que pasó. Algunos quedaron convencidos inmediatamente, pero el acuerdo no podía llevarse a efecto sino una vez que se firmara por el último de los 33. ¿Los que estaban ahí firmaron el acuerdo? No recuerdo si todos. No. Creo que no. Raúl, ¿tú recuerdas? Fui el último en firmar. ¿Y estabas ahí ese día en esa reunión? Ese día estaba ahí. ¿Tú cuándo lo firmaste? Tiene que haber sido una semana después, entonces. ¿Y te pudiste llevar copia de ese acuerdo para tu casa, sí, para leerlo? Para la casa, sí. Ese es el acuerdo que la mayoría de tus compañeros recuerda que no se pudo llevar copia. ¿Tú sí pudiste? Sí, yo sí pude. Yo, como te digo, tenía que haberlo pedido. Ya. En su tiempo yo no... Es que ellos recuerdan que lo pidieron, pero recuerdan que no se los dieron. ¿No se los dieron? Ah, no sé. Eso es imposible. Desde el punto de vista real ahí hay un problema tal vez de memoria. Los recuerdos de algunos de los protagonistas de esta historia a veces son vagos o imprecisos. Por eso, durante toda nuestra investigación hicimos un esfuerzo por constatar con documentos o datos duros los testimonios que registramos. En el caso de la reunión del 4 de diciembre, accedimos a una lista elaborada por los propios abogados, según la cual de los 19 mineros que asistieron, 17 habrían firmado el acuerdo ese mismo día sábado, entre ellos el propio Raúl Bustos. Gran parte de los mineros que no estuvo en esa reunión firmó el documento a la semana siguiente en Copiapó. Según los abogados, varios de ellos habrían recibido un borrador del acuerdo antes de firmarlo, pero ninguno de los mineros a los que contactamos ratificó esta información. Uno de ellos es Ariel Ticona,
que asegura que la primera y única vez que vio el documento fue cuando se lo pasaron los abogados para que lo firmara en Copiapó. Ariel, ¿tú te acuerdas si en el primer contrato, en el mandato, tuviste la oportunidad de llevártelo a tu casa antes de firmarlo? No. Preguntarle a un asesor, a un abogado que te ayudara antes de firmar. Nada, no contrato así, nosotros lo firmamos en el momento, ¿no? Ellos lo explicaban más o menos de qué se trataba. Y como les digo, por la situación que nosotros veíamos en ese momento, por los viajes, y a veces lo jugaba un poco en contra del tiempo, hacíamos todo rapidito. Yo creo que los pescaron en el peor momento cuando salimos de la mina, andamos viajando. Ya, pero un abogado podrá decir que ustedes son adultos, que son libres. Igual lo firmaron. Claro. En nuestra investigación constatamos que desde ese momento los 33 de Atacama comenzaron a protagonizar una nueva historia, esta vez lejos de la cobertura mediática que tuvo su rescate. Del acuerdo al que habían llegado con sus nuevos representantes se publicaron pocos detalles y los inversionistas del proyecto se mantuvieron en el anonimato. Para este reportaje quisimos reconstituir los eventos que siguieron a la firma del primer acuerdo con los abogados. En el archivo judicial encontramos una copia de la escritura de la sociedad que según ellos actuaría como agente. Se llama MSJ por Minera San José y está compuesta por 2 sociedades, una de ellas vinculada a Remberto Valdés, la otra a Inversiones Keri y compañía. Sus primeros representantes fueron Guillermo Keri, Jaime Keri, Fernando García y Remberto Valdés. Según consta aquí, fue constituida el 2 de diciembre del 2010, 2 días antes de la primera reunión con el grupo de mineros, pero en más de una ocasión los abogados han dicho lo contrario. ¿Cuándo se constituyó MSJ? MSJ se constituyó después de que los 33 mineros firmaron la carta de compromiso, no recuerdo exactamente la fecha, poco tiempo después de que todos los mineros aceptaron este asunto como parte de la implementación del proyecto. ¿Usted es socio de MSJ? Sí, absolutamente. Soy socio como persona natural y también represento a una empresa de la cual soy accionista, que conforma parte de la misma empresa, MSJ. ¿Y usted dice que MSJ se constituyó después de que los mineros aceptaron el acuerdo? Efectivamente, después que aceptaron el acuerdo. Los mineros aceptaron el acuerdo a partir del 4 de diciembre y MSJ se constituyó el 2 de diciembre. Y puede ser también que esté constituida 2 días antes, es probable, ¿sí? En la propuesta inicial, los abogados le habían explicado a los mineros que para resguardar y darle un valor económico a su experiencia, era necesario crear una estructura jurídica que permitiera unir los derechos de los 33 en un solo activo. Por eso, el siguiente paso fue constituir una segunda sociedad en que cada minero sería accionista y que pasaría a ser la única dueña de sus derechos comunes. Esta se llamó PIM, por Propiedad Intelectual Minera. Y sus primeros representantes y directores fueron también Remberto Valdés y Fernando García, los mismos abogados que representaban a MSJ, la sociedad agente. Luis Ursúa reclama que para la directiva de entonces esto se convirtió en un problema, pues los habría mantenido alejados de las decisiones que se tomaron. ¿Ustedes tenían representantes en el directorio de la sociedad PIM? No. Los mineros, hasta cuando a mí me colocan como representante de la sociedad PIM, estaban todos los contratos firmados. O sea, aquí todos los contratos que se hicieron se los firmó el señor Fernando García con el señor Remberto Valdés. Ellos son los que firman todos los contratos de la sociedad PIM a MSJ y a MSJ a las productoras. Encontramos las actas de directorio de PIM. Aquí consta que efectivamente por casi un año los mineros no tuvieron representación en el directorio de su propia sociedad. Recién a fines del 2011, Remberto Valdés y Fernando García integraron a Luis Ursúa como parte del directorio. Hoy, él es uno de los principales críticos de la forma en que procedieron los abogados, sobre todo porque por mucho tiempo les costó entender cuál era su rol. Nosotros no sabíamos si el señor García era parte de la sociedad de PIM, si era parte de la MSJ o lo estaba atendiendo como abogado. Suena que eran socios. Nos dijeron bien claro, socios. Uno ha sido minero toda la vida, no entiende de leyes, no entiende. Ellos estudiaron para eso y saben las cosas que hacen. Le pedimos una entrevista a Fernando García, que aún sigue trabajando para el estudio Keri, pero respondió que por el deber de secreto profesional hacia sus clientes no podía hablar.
Insistimos con nuestra solicitud a Guillermo Keri, pero también invocó la confidencialidad garantizada en el Código de Ética del Colegio de Abogados para no dar una entrevista. Una vez que PIM y MSJ estaban constituidas, los mineros fueron llamados a firmar un nuevo contrato, cuya copia también encontramos en el archivo judicial. Aquí cada uno de los 33 cedió sus derechos de propiedad intelectual, de uso de imagen y de historia de vida a PIM, su sociedad. Y además asignó a MSJ para que los representara en todo lo relacionado con su participación en algunas actividades como programas de televisión, comerciales y charlas o seminarios. Al firmar este nuevo contrato, que fue suscrito por los mineros entre el 30 de diciembre del 2010 y el 12 de enero del 2011, se concretaría el pago de la plata que les habían ofrecido en la primera reunión. Nosotros le firmamos el contrato y nos llegan $1 millón así. Para que nosotros firmemos y entonces pensemos, niños, si no firman no se puede dar $1 millón y todas las cosas. Entonces uno, ya firmemos, niños. Una gran parte de nuestros entrevistados reconoce que no leyó este contrato con detención. Uno de ellos, Darío Segovia, el 20º minero en ser rescatado. No entendíamos mucho que lo estábamos firmando y firmamos por necesidad, que le ofrecieron una plata y los dieron una plata y nada más que eso. Esta opinión es compartida por otros de sus compañeros, como Víctor Zamora, el minero número 14 en ser rescatado. En ese momento nosotros nos ofrecían plata y para todos firmamos. Tampoco nos va a quitarle, como se llama, la parte de alzada de la jeringa. Si también tuvimos la culpa nosotros de no haber leído. Esa es la culpa de nosotros. Es el error más grande que tuvimos, que no pudimos leer. Este contrato, que en términos generales ratifica lo ofrecido en la primera propuesta, tiene una diferencia sutil pero fundamental. Aquí dice explícitamente que la responsable de pagar los 4 millones de pesos a cada uno de los 33 será la sociedad, o sea, PIM. Pero algunos de los mineros que entrevistamos se habrían quedado erróneamente con la idea de que era la sociedad agente quien les pasaría la plata, basados, al parecer, en lo que les dijeron al principio. Ellos nos dijeron así claramente: nosotros queremos que no se nos vayan para otro lado. Por eso nosotros vamos a asegurarlo con ustedes, estos 4 millones de pesos. Ellos se aseguraron porque dice claramente: la sociedad agente pagará 4 millones de pesos. Dice financiará. O financiará. Financiar no es lo mismo que pagar. Efectivamente, en el primero de los acuerdos decía que la sociedad agente financiaría los 4 millones de pesos. Pero finalmente lo que pasó fue que el pago lo hizo PIM, que como no tenía plata para hacerlo, aparentemente le pidió financiamiento a MSJ. Ellos los pasan las lucas a los 4, pero después se la cargan a la sociedad PIM. En este caso, sociedad PIM, nosotros mismos les prestamos los 4 millones. ¿Cachai? De los mineros que entrevistamos hay varios que aseguran que no entendieron en un principio que los 4 millones de pesos que les pasaron fueron considerados por los abogados como un adelanto de futuras utilidades y que el día de mañana, cuando llegara dinero a PIM, tendrían que reembolsar el monto total. Con el tiempo, esta confusión daría origen a una serie de cuestionamientos mutuos entre los 33 y sus abogados, sobre todo cuando descubrieron que esa había sido casi la única plata que recibirían de manera garantizada por la película. ¿Ustedes se dieron cuenta en ese momento? No, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si nunca tuvimos los documentos en las manos o los dos documentos para poder compararlos? Esta es otra de las quejas recurrentes entre los mineros que entrevistamos. ¿A ti te pasaron una copia del contrato para que se lo pudieras mostrar a alguien que te asesorara para ver si estaba bien escrito o si era beneficioso para ti? No. A mí no me pasaron el contrato. A nadie le entregaron los papeles. Mario Gómez ya tiene 67 años. Era el más experimentado de los mineros cuando quedaron atrapados. Así fuimos firmando un contrato tras otro, tras otro. Otro de los contratos que firmaron los 33 fue este joint venture, una alianza entre PIM y MSJ para explotar el activo, y según la cual se repartirían las utilidades que recibieran en el futuro, un 80% para los mineros y un 20% para los abogados. Según la propuesta inicial, con ese 20% se suponía que se pagarían los honorarios de las asesorías legales.
Con este documento, MSJ pasaba a ser el representante exclusivo y administrador del activo, es decir, los derechos que los mineros habían cedido a PIM. En ese contrato decía que nosotros le entregábamos todos nuestros derechos, de la película y del libro. Nosotros quedábamos así, a brazos cruzados, o sea, le entregábamos todo. No es que los 33 hayan cedido sus derechos a MSJ. Lo que hicieron fue entregarle indefinidamente la administración de ellos. Desde el punto de vista de la sociedad agente, esto era mucho más práctico para poder avanzar en futuros negocios, cuyos logros irían en beneficio de todos, mineros y abogados. Pero, desde el punto de vista de varios de los mineros que entrevistamos, la existencia y finalidad de este contrato fue difícil de comprender y esta confusión les generó inquietud. Nosotros no tenemos idea de lo que es ser un contrato. ¿Usted había firmado algún contrato alguna vez en su vida antes? Puro contrato de trabajo. Que el contrato de trabajo, si yo soy, no sé, pues, operador, a mí me hacen un contrato como operador donde me dicen voy a tener un sueldo base de tanto. Uno ya con los años uno sabe a lo que va, pues, porque ya lo entiende como contrato. Pero para hacer una película o para hacer un libro ya es diferente. Hay otras cláusulas, hay otras cosas que con las leyes de nuestro país tienen que uno desconoce. Mario Sepúlveda, el más conocido de los mineros y que durante gran parte de la entrevista con Remberto Valdés ha permanecido callado, confirma que les costó entender lo que estaban firmando. Y se lo he dicho aquí a don Remberto, se lo he dicho a Guillermo. Todo lo que ustedes quisieron hacer y lo que se ha hecho, a lo mejor está súper bien. El problema es que no pusieron a un hueón a la altura de nosotros a explicarnos la estructura que ustedes armaron, ¿cachai? Y detalles técnicos, mi querida amiga, nosotros no manejamos. Esa es la verdad de toda esta cuestión. Porque si alguien hubiese dicho, compadre, los detalles técnicos los vamos a transformar en una piedra, una picota y un chuzo, y esta, para cada vez que se mueva esto va a ser una figura, nosotros lo hubiéramos entendido. Florencio Ábalos era el capataz del grupo. Considerado como uno de los más hábiles entre los mineros, fue el elegido para ocupar el riesgoso primer lugar en el rescate. Lo que hemos firmado, lo hemos firmado yo creo que a ojos cerrados. Pero es lo peor que lo que hemos hecho nosotros, como grupo y como persona. Porque en estos momentos te diré que entre mal estamos peor. El 15 de octubre del año pasado, cuando las relaciones entre mineros y asesores habían empeorado, Guillermo Keri y Remberto Valdés le enviaron este mail a los 33 respondiendo a algunas inquietudes planteadas por Luis Ursúa como presidente de la directiva. Aquí los abogados aseguran que jamás se presionó a nadie para firmar contrato alguno y que además habían sido revisados por abogados independientes y por personeros de gobierno. ¿Estos contratos fueron revisados por algún abogado aparte de ustedes, las partes involucradas, digamos, antes de que los firmaran los mineros? Sí, me acuerdo. Hubieron abogados, lo prestaron asesoría al gobierno en este caso, a través de don Cristian Barra. Cristian Barra fue el representante de La Moneda durante toda la operación de rescate en la mina San José. Nosotros cuando termina el rescate, yo a lo menos personalmente recuerdo haberme reunido con los 33 en el hospital en Copiapó y haberles tratado de transmitir muchas cosas que a ellos le iban a ocurrir, desde la presión mediática, la presión de intereses comerciales que les iban a ofrecer y que tuvieran cuidado al momento de tomar sus decisiones. Según Barra, recién ocurrido el rescate, el gobierno contactó a algunos abogados que le ofrecieron a los mineros asesorarlos pro bono, es decir, gratis, pero ellos prefirieron la oferta de Remberto Valdés. Y cuando me preguntaron mi opinión por el estudio, qué impresión tenía el estudio Keri, obviamente di las mejores, porque creo que es un muy buen estudio de abogados. Pero no nos involucramos nosotros de ninguna manera en saber de qué manera o cuáles eran los términos comerciales a través de los cuales ellos se iban a relacionar con el estudio. El 13 de febrero del 2014, Guillermo Keri y Fernando García le enviaron a los mineros un nuevo documento, rindiéndoles cuenta de su gestión. Aquí vuelven a reiterar que el contrato de cesión de derechos había sido revisado por un destacado estudio de abogados de Santiago y agregan que incluso había sido revisado y aprobado por el Ministerio del Interior, dando cuenta, dicen, de la transparencia y preocupación con que participaron en el proyecto.
¿El gobierno revisó los contratos que ellos iban a firmar con el estudio Keri? No, porque ellos tenían sus propios abogados que eran los que habían contactado. Era un abogado Concepción que era de confianza de algunos de ellos y por lo tanto era quien los asesoraba al momento de los documentos que se firmaron. Le hago la pregunta porque en algunos papeles, en algunos documentos, los abogados del estudio Keri afirman que los contratos fueron revisados por el gobierno. No, eso es un error. No. ¿De manera informal? Ni informal ni informal. La única, es decir, yo me enteré de estos contratos mucho tiempo después, cuando ellos manifestaban que no estaban seguros si lo que habían firmado era correcto o no. Le preguntamos por esta discrepancia a Guillermo Keri, pero no aceptó hablar en cámara. Si mal no recuerdo, el proyecto fue revisado más que el contrato propiamente tal por el Gonzalo Sánchez del Estudio Silva, que prestaba asesoría en ese tiempo en el Ministerio del Interior. Contactamos a Gonzalo Sánchez del Estudio Silva, quien desistió de darnos una entrevista, pero ratificó que el 10 de diciembre del 2010 se reunió en este hotel de Las Condes con Cristian Barra y Guillermo Keri, quien le relató los lineamientos del plan que tenían pensado y que le quedó claro que era un esquema serio, pero no confirmó que hubiera revisado algún contrato. A principios de febrero del 2011 y una vez que la estructura jurídica estaba delineada, Jaime Keri, a nombre de MSJ, viajó a Los Ángeles. Pero las ilusiones que todo el mundo se había hecho en un principio se enfrentaron con la realidad hollywoodense, donde los derechos de historias basadas en la vida real, por el mismo hecho de ser información pública, tenían un valor menor al que muchos esperaban. Un mes después, en marzo, los representantes de MSJ habrían recibido la única oferta que llegó a puerto, del productor norteamericano Mike Medavoy. Medavoy, que consiguió una nominación al Oscar cuando produjo la película El Cisne Negro en el 2010, tenía una conexión anterior con Chile. Había vivido aquí cuando era niño y aquí había conocido también a Carlos Eugenio Lavín, dueño de Penta, quien financiaría parte de la película. El otro inversionista sería Leopoldo Enríquez, un empresario suizo-español radicado en Chile. Lo que se le propuso es que nosotros queríamos desarrollar este proyecto, que traíamos obviamente la capacidad económica, traíamos la capacidad de experiencia, principalmente a través de Mike, y obviamente yo creo que eso es lo que se le ofreció. Con un presupuesto de $25 millones, los productores le plantearon a los abogados un modelo de negocios. El modelo de negocio básicamente era el que se suele usar para este tipo de películas. Y el modelo era dentro de los esquemas que se suelen usar en Estados Unidos. Y lo que obviamente hicimos primero fue asegurarnos los derechos. Este es el PowerPoint que usaron para explicarle la propuesta a los mineros. Según esto, Half Circle, la empresa de Mike Medavoy, les podría pagar unos $600.000 por comprarles los derechos para hacer la película. Es decir, unos $300 millones en total a repartir. Ahora, al menos en esta propuesta escrita, no se explicita que a este monto, cuando llegara, eventualmente tendrían que hacerle algunos descuentos. El 20% correspondiente a MSJ, los $157 millones de los adelantos que les hicieron al principio, más unos $50 millones que tendrían que pagar por impuestos. Lo que sí les dijeron es que si a la película le iba bien, podrían ganar mucha plata. Remberto Valdés afirma que WME, la agencia que contrataron para que los representara internacionalmente, les aseguró que este era un buen negocio. WME, en un mail que le puedo exhibir, dice que nunca ha habido en la compra de derechos de historias de vida un royalty más alto en la historia del cine mundial. ¿Cuál es el royalty? El royalty es un 15%. 7,8%, perdón, respecto de una vez que se han descontado los gastos de los inversionistas. ¿15 o 7,8? 7,8, me equivoqué. En estricto rigor, como se lee en esta carta en inglés de WME, lo que ellos dicen es que consiguieron un buen trato con un valor por sobre el promedio del mercado, sobre todo considerando que la historia ya estaba muy mediatizada. En cuanto al royalty, la propuesta dice que una vez que la película recupere sus gastos y dependiendo de cómo sea la taquilla a nivel mundial, MSJ y PIM podrían recibir entre un 5 y un 7,5% de participación de las utilidades.
Para que los mineros entendieran, les hicieron algunas proyecciones, como esta, que dice que si la venta de entradas llegara a los 400 millones de dólares, podrían quedarse con 21 millones de dólares de participación. ¿Cuánto iban a ganar los mineros con este proyecto? Mira, básicamente no quiero divulgar los detalles porque creo que no corresponde. ¿Y cuánto esperan vender así en taquilla, se dice, ¿no? A nivel mundial? ¿Cuántas son sus expectativas? No lo sé, Carola. No te puedo dar un número porque sería especular y no lo quiero hacer. Para tratar de dimensionar la oferta, revisamos algunos ejemplos en Box Office Mojo, un sitio que agrupa estos datos a nivel mundial. La película Viven, con la historia del accidente de avión de los rugbyistas uruguayos en el sur de Chile, recaudó apenas 36 millones de dólares en el mercado doméstico y también tenía un elenco con actores famosos de Hollywood. Ni siquiera películas taquilleras como El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese o el mismo Cisne Negro, producida por Medaboy, lograron recaudar 400 millones de dólares en todo el mundo. ¿Hay expectativas de que ellos reciban dinero cuando la película se estrene y se exhiba? Mira, Carola, si supiera la respuesta a esa pregunta, creo que no estaría sentado acá. Yo creo, como le hemos dicho siempre, yo creo que la película o el negocio de la película es un negocio de riesgo. Y nadie sabe, y eso es una respuesta realmente honesta, lo que tú vas a recibir. Para concretar el negocio, los 33 tuvieron que firmar un nuevo y extenso contrato en inglés y en español, en el que se dieron sus derechos de historia de vida, de su biografía, de su imagen y de su voz. La sesión es exclusiva, válida para Chile, para el mundo y literalmente para todo el universo, y además a perpetuidad. Víctor, ¿tú sabes lo que es un derecho de imagen? Es que yo no puedo salir a ningún lado. ¿Derecho de propiedad intelectual? No, eso no tengo ni idea. ¿Derecho del relato? ¿Que no puedo hablar? ¿Derecho de obra futura? Que lo que se viene en el futuro yo tengo que pedir permiso, una cuestión así. No tengo derecho a nada. No tenemos derecho a nada. Todo lo que... Esto que estamos hablando ahora es del productor de la película de Macbeth. Somos exclusivamente de él. Nosotros no podemos hacer nada. Estamos atados, que no podemos hablar. ¿Tú puedes dar una entrevista para que hagan un documental con tu historia, por ejemplo? No. ¿Tú puedes escribir un libro con tu historia? Bueno, en una oportunidad yo lo pregunté a don Fernando García y me dijo que no se podía. El alcance de este contrato es uno de los puntos que más preocupación ha causado a la mayoría de los mineros y probablemente una de las causas del desenlace que tuvo esta historia. Una cosa es lo que los documentos dicen y una cosa es el criterio personal. Y yo creo que ellos cedieron derechos. No te podría decir exactamente cuáles, pero... De biografía, sí, de vida, claro, de imagen, eso sí, tenían que cedernos los derechos que correspondían y que nos protegían a nosotros para poder hacer la película. No queríamos los derechos para hacer otros negocios. Pero ellos creen, al leer los contratos, que no pueden hacer otras cosas. Según los contratos, ¿pueden? No te lo podría decir. ¿Pueden hacer otra película? Tampoco lo sabría decirte. Según el contrato, los productores tendrían un plazo de hasta 30 meses para ejercer su opción de compra, es decir, para concretar la oferta y hacer la película. A modo de reserva, adelantaron $100.000, que descontando el porcentaje de MSJ, los impuestos y los gastos, terminaron convertidos en menos de $1 millón, que le pagaron a cada minero en 2 cuotas. Aparte de los 4 millones iniciales, esta sería la única plata que los mineros, como accionistas de PIM, recibirían en un buen tiempo. De donde entramos y nunca podemos salir. Terminó el 2011 y los mineros tenían puestas sus esperanzas en la película y los beneficios que generaría para ellos. Pero en los meses que siguieron se dieron cuenta de que la fama y la sobreexposición, más que ayudarlos, les podía jugar en contra. Jimmy Sánchez es el más joven de todo el grupo. Tenía 19 años cuando quedó atrapado. Yo pienso que la gente piensa que nosotros somos millonarios, que tenemos plata, porque siempre eso han pensado, ¿y dónde voy? Y tú que no tenés plata, ¿cómo estás trabajando aquí en la construcción? Con la plata que ganáis, con la plata que tenéis. Ahora filmaron la película, ¿cuánta plata no tienen? ¿A dónde?
Saludos a mi querida esposa. Carlos Mamani es el minero boliviano y recibió ofertas de ayuda de su gobierno cuando fue rescatado, pero prefirió quedarse en Chile. Toda la gente nos mira con cara de que somos de plata y la verdad no es así. ¿Y por qué tú crees que la gente tiene esa impresión? Yo pienso que será tanto el periodismo que hacen ustedes, no me voy a todo, pero según ellos dicen que hablaban que no sé, parece que estaban cotizados todos los viajes que estaban pagados, no sé cuántos millones tienen, no sé. Yo pienso que de esa manera la gente está quizás mal informada. Pero ustedes, es un hecho que viajaron, fueron a Estados Unidos, fueron a Disney, fueron a Inglaterra con el Manchester United, a Grecia. Correcto, eso está, pero es un viaje que nadie lo tiene, ¿no es cierto? Pero uno no recibió esa plata, fue invitado nomás. ¿Fueron gratis a esos viajes? ¿Cuando fueron a la CNN les pagaron? No. ¿Cuando fueron a Disney les pagaron? No. ¿Y a Israel? No. Edison Peña, el minero imitador de Elvis Presley, fue probablemente uno de los que más invitaciones recibió. Yo creo que un poco aprendimos a ver cómo era la cosa y quién te podía sacar partido un poco cuando están las cámaras. A ver, en Disney World tenéis que ponerte un casco de plástico con oreja, desfilar arriba de una cuestión, que yo me lo saqué. A ver, la palabra que se me ocurre en mi cabeza es desfilamos y esto, y claro, y los juegos artificiales y la cosa, o sea, principalmente mostrarte. Si yo me ponía algo era para que los demás ganaran con eso. Debido a estos mismos viajes, algunos de los mineros abandonaron el tratamiento psicológico que recibían en la Asociación Chilena de Seguridad y por eso mismo perdieron las licencias. Poco a poco las ilusiones de fama y riqueza comenzaron a diluirse. De la lluvia de ofertas que recibieron en un principio, solo se concretó la donación que les hizo Leonardo Farcas. La ayuda del gobierno se tradujo en una pensión vitalicia que hoy es de casi 300.000 pesos mensuales, pero que solo benefició a 14 de ellos, los más viejos. Y en 2013 la Fiscalía cerró sin acusados la causa en la demanda penal que tenían contra el Estado y los dueños de la mina por $16 millones. Llegó el momento en que varios de los mineros miraron a su alrededor y la precaria realidad en que vivían era la misma o peor que antes del accidente. Y de ahí empezó la peor que pudo haberme pasado, o sea, en encontrar trabajo. Nadie me pescaba, estaba cesante y yo buscando por todos lados, mandando currículum a las empresas mineras y nada. De los 4 años que ya están pasando, tuve pega 6 meses en una empresa para barrer y ahora llevo casi un mes con mi hermano trabajando. O sea, en los 4 años tuve 7 meses trabajando. ¿Y el resto del tiempo? Sin pega. Me cuesta mucho reinsertarme por los problemas que tenemos. Los problemas psicológicos, son problemas de volver a trabajar en una mina subterránea, es recordar todo lo que vivimos, todo lo malo. La situación de los mineros, la verdad que está malísima. La mía personal está malísima. Estoy con un 55% de silicosis. Frente a estas dificultades, a fines del 2012, algunos de los mineros pusieron sus ojos en PIM y se preguntaron por qué su sociedad no estaba generando ingresos más allá de los que se suponía que algún día les llegarían por la película. Eso siempre yo se lo peleé a ellos porque nosotros no teníamos ninguna, o sea, teníamos las manos atadas como mineros. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos entregado todos nuestros derechos a MCJ. Y donde yo también le solicité a ellos, si nosotros le tenemos todo vendido a ellos, ellos deberían haber puesto a nosotros un ingeniero comercial para poder explotar nuestros derechos como corresponde. ¿Qué otro negocio usted como asesor le consiguió a los mineros? Bueno, hubo varias charlas motivacionales que se hicieron, que se repartieron.
Después el tiempo, fíjese, fue haciendo perder interés respecto de la historia. Acuérdese usted, Carola. ¿Pero usted cree que los asesoró bien? Mire, yo creo que los asesoré bien porque el proyecto de la película y el proyecto del libro es un proyecto absolutamente inédito en la historia de Chile. Efectivamente, el año 2012, MCJ firmó este contrato con una editorial norteamericana para publicar la historia secreta de lo vivido bajo tierra. Después de 2 años, esta semana será lanzado Deep Down Dark, escrito por Héctor Tovar, que por ahora solo tiene una versión en inglés. Por este negocio, los mineros recibieron 300.000 pesos cada uno, pero mantienen la esperanza de que tras el lanzamiento pueda llegarles un porcentaje de las ventas. Si el libro tardó todo este tiempo en ser terminado, con la película la espera ha sido aún más larga. Durante casi 3 años, el proyecto pasó por las manos de varios guionistas que no lograban satisfacer a los productores. Ya la película no se iba a hacer el primer año como se pronosticaba hacer. Por eso que hubo la extensión a 18 meses. Dentro de esos 18 meses tampoco fue. Esta demora aparentemente puso nerviosos a varios de los 33, que empezaron a cuestionarse si habían tomado la decisión correcta. A fines del 2012, Luis Ursúa, como presidente del directorio de PIM, le exigió a los abogados que le entregaran copia de todos los contratos, según él, para tratar de entender lo que habían firmado. Lo empezamos nosotros a analizar con Lucho, a veces lo daban 2 o 3 de la mañana, viendo las dudas que había en los contratos. Hemos estado por horas, por días, por noche, revisando, viendo qué es lo que dice, qué es lo que se puede hacer, cómo podemos recuperar lo que nosotros hemos perdido. Nosotros le mandábamos correo a don Fernando García y hacíamos tipo cuestionario para después pedir horas y que lo atendieran en Santiago para que lo fueran explicando la situación. Le preguntamos, ¿sabe qué pasa? Mire, yo no entiendo esto, ¿qué es lo que pasa con este contrato? ¿Por qué dice la perpetuidad? Seguíamos leyendo y empezaban de nuevo a aflorar las dudas de lo que lo habían explicado. Incluso a mi compañero, uno de los abogados, le dijo que en 2 años no iba a aprender lo que él aprendió en 8 años de estudio. Cuando íbamos a reuniones, que lo decía don Fernando García, pues ustedes salen muy caros, nosotros perdimos 200 lucas a la hora por atenderlo a ustedes. Ahora, si los mineros estaban descontentos, ¿por qué no pidieron ayuda o buscaron otro abogado? Porque ahí en el contrato dice que solamente nosotros tenemos que verlo con los abogados que son ellos, ¿ya? Entonces nosotros siempre fuimos, yo fui siempre cuidadoso en no caer en una situación que podía ser un error para nosotros. Entre todos los papeles que firmaron había varias cláusulas de confidencialidad, algunas protegiendo el secreto sobre lo ocurrido bajo tierra, otras exigiendo reservas sobre toda la información relacionada a los contratos. Al parecer, la directiva entendió que esta cláusula los inhabilitaba para pedir ayuda a otros abogados. Sí, recién el 4 de agosto del 2013, cuando don Guillermo Carey, en una reunión que tuvimos en Copiapó, nos dijo a viva voz que podíamos nosotros buscar un abogado. En esa reunión se hizo evidente la crisis que se venía gestando entre los mineros y sus representantes. Ese mismo mes, la directiva buscó un nuevo abogado y fue entonces cuando conocieron a Maximiliano Delgado. Osman Araya fue el 6º minero en ser rescatado. Hoy se gana la vida haciendo fletes con su camión. El Mario Sepúlveda llegó diciéndole a los compañeros que él tenía un abogado muy bueno, que es don Maximiliano. Bueno, se juntó con mis compañeros en Santiago y después vino a una reunión acá a Copiapó. Delgado, un abogado de 40 años que se tituló hace 3 de la Universidad Bolivariana, representaba a Mario Sepúlveda en su demanda contra el Estado. Nosotros conversamos con él, le entregamos toda la información, todo lo que él quería, todo lo que él necesitaba, prácticamente lo mismo que estoy conversando con usted. Él lo supo, cómo se gestó esto, cómo se gestó otro. En su rol de secretario de la directiva, Galleguillos tomó estas notas de esa reunión. Y lo pintó bonito, y estuvo estudiando los contratos, y en una reunión, acá en Copiapó, dijo que los contratos que habían eran abusivos, estaban mal hechos. Y ahí él los dijo bien claro: muchachos, saben que yo con uno de los 33 yo gano este juicio porque los contratos están totalmente leoninos. Que él con los 33 le ganaba el caso a los Carey. Con estas expectativas, 22 de los mineros le habrían firmado un mandato a Delgado para que los representara frente a Valdés y el estudio Kerry.
Pasó una semana y después él regresó a Copiapó de nuevo, a hacer otra reunión. Y la opinión fue al revés. Dijo que los contratos estaban bien, estaba todo legal. Yo ahí ya quedé para adentro cuando él dijo, bueno, estimados, dijo, yo en la reunión pasada, lo que se habló de Carey y de Ramberto Valdés fueron cosas que ustedes lo dijeron. Yo no he dicho nada de eso, de que los contratos estaban malos. Sentimos nosotros que él nos dio la espalda y se fue para el otro lado. Ramberto, ¿usted supo que sus representados y los accionistas de PIM estaban disconformes con alguno de los contratos? ¿Tenían dudas y estaban buscando a un abogado Efectivamente lo externo? supe, y Guillermo Chieri habló con los 33 en alguna asamblea y les expuso que si había alguna duda las auditaran. De allí fue el hecho de que Mario trajo el equipo de Maximiliano Delgado, que estaba constituido en ese entonces por 5 o 6 colegas, quienes revisaron los contratos y la situación y en definitiva consideraron que estaba todo correctamente realizado. Y por eso es que seguimos juntos. Le pedimos una entrevista a Maximiliano Delgado. Nos citó en esta dirección en Pudahuel, la misma que usa como domicilio legal en sus contratos y que resultó ser una sede social de la municipalidad. ¿Qué les ofreció usted a los mineros cuando los conoció? La verdad que nuestra asesoría, insisto, tiene que ver con la interpretación adecuada de los contratos, informar de una forma adecuada. Aquí hay que recordar que este proyecto es un megaproyecto que fue desarrollado en su génesis por el estudio Chieri, que implica interactuar con distintas partes en Estados Unidos, en el mundo. Hay una productora que es de hollywoodense, digamos, de gran prestigio. Por lo tanto, hay muchas aristas técnicas que ellos no manejan ni han sabido interpretar adecuadamente. Entonces, se necesita un equipo jurídico, que en este caso es nuestro equipo, que esté un poco más preocupado de esa área. ¿Y usted tiene experiencia en producciones de Hollywood o producciones cinematográficas? No, ni yo ni creo que ninguno de los abogados que ha participado en esto tiene esa experiencia. Varios de ellos me comentaron que usted había dicho, incluso hay un acta, una redacción, un relato de lo que ocurrió en una de esas reuniones, que usted había dicho que los contratos eran abusivos. No, la verdad es que no puedo, digamos, saber en fondo lo que puede haber dicho. ¿Usted dijo que los contratos eran abusivos? Los contratos no son abusivos, los contratos tienen interpretaciones y cláusulas que efectivamente son beneficiosas en algunos aspectos para las contrapartes. La contraparte de los mineros. La contraparte de los mineros. Varios de ellos me dijeron que usted dijo que con 1 o con 33 le ganaba a los Chieri. Sí, pero vamos a tener que cortar. Sí, ¿Sabe por qué? Porque en realidad yo siento que el tema se está yendo como un poquito conflictivo. Yo le envié, dice clarísimo, de TVN, que es verdad, sobre los 33 mineros, que es verdad. Ya, pero si el mismo mail que le mandé. Según han dicho los otros abogados, la crisis que se desató con un grupo de los mineros estaría influida por terceras personas en el marco de otro conflicto que surgió a mediados del año pasado, esta vez entre ellos como MSJ y los productores de la película. Los problemas surgen cuando intervienen asesores externos que buscan, en definitiva, una conformación distinta de la fórmula de negocios y asesores externos que estaban dentro de la contraparte. Al parecer habría una diferencia en la interpretación de los contratos. Aparentemente para los abogados, las utilidades de la película se deberían repartir de acuerdo a la recaudación de la taquilla en todo el mundo, mientras que para los productores el cálculo se debería hacer en base a los ingresos finales y no a la venta de los boletos. La verdad es que la única persona que postula esa interpretación es el señor Enríquez. Nuestra contraparte no es el señor Enríquez estrictamente, sino que en definitiva es Half Circle y esa compañía todavía no ha emitido ninguna opinión respecto de ese tenor. No hemos tenido el conflicto todavía. El señor Enríquez creó un conflicto artificial. Lo que nosotros decimos es que los contratos están hechos bajo condiciones que son realmente de uso común en Estados Unidos. El porcentaje que el señor Enríquez estima que los mineros tienen que recibir
es inferior al real. El real está establecido en beneficio de los mineros y es altamente superior. Sí, supimos que los Carey, después de un cierto tiempo, empezaron a desarrollar esta diferente interpretación. Pero ¿qué le dijimos? Siéntense con nuestros abogados y discutan ese punto y arréglenlo. Pero estas negociaciones no habrían perseverado, no por lo menos por parte del estudio Kerry, que en octubre pasado anunció que renunciaba a la asesoría legal de los 33. A falta de una entrevista, nos enviaron este comunicado en el que afirman que decidieron dejar de atender profesionalmente a los mineros en octubre del año pasado, que desde entonces tuvieron un periodo de transición ordenado con sus nuevos representantes, rindiendo cuenta detallada y documentada de su gestión, y que están orgullosos de la labor efectuada y de los logros conseguidos para el grupo. Finalizan diciendo que lamentan una vez más ser involucrados en las diferencias existentes entre los mineros. Lidiando con todos estos problemas, la relación entre los mineros comenzó a resentirse. En febrero pasado se realizó una junta de accionistas de PIM y eligieron un nuevo directorio. Johnny Barrios, que asumió como secretario, confirma que las cosas han ido empeorando. Ha sido difícil, muy difícil. Lleva 4 años, en el momento que nosotros tuvimos una nueva directiva de ese momento, hasta ahora han sido todas las situaciones muy complicadas. En realidad los mantenimos con muy poca información, solamente a través de un abogado que tenemos, pero el abogado no nos da mayor información de lo que está pasando. A fines del año pasado, el rodaje de la película era inminente. El 9 de diciembre, los productores concretaron su opción de compra y le transfirieron a MSJ $513,000 por el pago de los derechos. Pero pasaron las semanas y los meses y nada de eso le llegaba a los 33. Claudio Yáñez fue el octavo minero en ser rescatado y hoy es parte del grupo que reclama por la eventual falta de transparencia que ha habido en el manejo de las platas. No nos daban información, no se atrevían a conversar con nosotros y después salieron cosas que no teníamos ni idea nosotros de que a las finales nosotros con el tiempo no íbamos a recibir ningún peso más. El 27 de junio de este año, Claudio Yáñez y sus 32 compañeros fueron convocados a esta reunión en Copiapó. Casi la mitad del grupo está ausente, pero los que asistieron dejan aflorar su frustración por la situación que están viviendo. Años que me demore en recuperar mi derecho, lo voy a hacer. El principal expositor es Maximiliano Delgado, que a pesar de todo sigue asesorándolos. Al final de la reunión les entrega un set con los balances de PIM. Esta es la primera vez que los mineros reciben un balance formal desde que su sociedad fue constituida, pero no es mucho lo que avanzan. Si por ejemplo esa información que lo entregan a nosotros, lo revisa un contador, encuentra que eso está malo. Yo no sé pues, si esta cosa lo hace, ¿quién lo hace esos informes que lo entregan a nosotros para que un contador diga no, esto es malo, está malo? Los balances fueron hechos por Gestión Global, otra sociedad vinculada a Inversiones Kerry y compañía. ¿Dónde está la auditoría de todos los números de todas estas platas que han entrado? Porque me imagino que si yo entrego, ellos muy bien lo saben, ellos son abogados. Si van a entregar algo, tienen que entregar la auditoría no hecha por la misma empresa de ellos. Tiene que ser una empresa externa y donde los números, nosotros somos mineros, tiene que venir bien claro para que nosotros podamos entenderlo. Acá dice otra cosa, Cruzamos los datos que aparecen en los balances con los depósitos recibidos por los mineros y los pagos de la productora. Cuando recién firmaron el contrato, cada uno de los 33 recibió 4 millones. El 2011 les depositaron unos 932.000 pesos a cada uno por la opción de compra de los derechos. El 2012 no recibieron nada por la película. El 2013 les depositaron aproximadamente 686.000 pesos por la extensión del plazo. En total, en 3 años, habían recibido por el proyecto de la película cerca de 5.620.000 pesos cada uno. Para algunos, las esperanzas siempre estuvieron puestas en el pago de los $500.000 que faltaban por la compra de los derechos.
Pero de esa plata, MSJ recuperó los 157 millones que le había prestado al principio a PIM. Luego cobraron 63 millones por gastos de administración y asesorías, y con el resto tuvieron que pagar casi 47 millones de pesos en impuestos. Sobraron 3.788.000 pesos, que servirían para solventar los honorarios de Delgado. Y así, o sea, igual que los 10 perritos, o sea, vamos sumando y vamos quedando sin ninguno. O sea, la venta de los derechos se fue ahí, en todas esas platas. Que supuestamente esa plata, con el contrato que nosotros firmamos, ellos después con la reunión que te contaba recién, en esa reunión que tuvimos con ellos era como que era un préstamo sobre esos 4 millones de pesos. Las confusiones, la frustración y el enojo de los mineros le empezó a pasar la cuenta a la nueva directiva. En estos días las relaciones no están muy buenas porque ellos piden información que nosotros no podemos darle porque no la tenemos. Entonces ellos se enojan porque piden una información, nosotros pedimos información y no lo dan. Entonces lógico que ellos se enojen porque ellos necesitan saber algo y nosotros no sabemos explicarles porque nosotros no tenemos información. ¿Ustedes no pueden exigir esa información? No, en realidad no. Porque cada vez que levantamos la voz, alguien lo está diciendo, cállate, no hables más. A mediados de diciembre pasado, los abogados trataron de llegar a un acuerdo con los mineros para retirarse del proyecto y traspasarles MSJ. Pero las negociaciones fracasaron, entre otras cosas, porque los 33 se negaron a firmar estos finiquitos, en los que se establecían cláusulas de confidencialidad que, si eran violadas, tenían multas de hasta 100 millones de pesos. ¿Usted firmó ese finiquito? No, nadie lo firmó. ¿Por qué? Porque no quisimos firmarlo. Porque si lo hubiéramos firmado, nosotros nos hubiéramos seguido poniendo la soga al cuello. ¿Por qué ellos los piden eso? Si siempre ellos les dijeron que los contratos estaban bien hechos. ¿Cuál es el miedo que ellos pueden tener como abogados? ¿Cuál es el miedo que ellos tienen que nosotros hablemos a la prensa? 3 meses después, en marzo de este año, los abogados del estudio Keri terminaron por desvincularse totalmente del proyecto cuando Remberto Valdés le compró a sus socios su participación en MSJ, quedando como único dueño de la sociedad agente. ¿En cuánto se la vendió? Alrededor de, creo que fueron unos 13 millones de pesos, 14 millones de pesos aproximadamente, que Keri entiendo que iba a donar al Hogar de Cristo. O 5 millones de pesos fueron, 5 millones de pesos. Entre 13 y 14 y 5 millones hay esta diferencia, ¿no? Sí, me equivoqué, son 5 millones de pesos, sí. Pero pasaron los meses y PIM aún no firmaba un finiquito a sus asesores. En julio pasado, Maximiliano Delgado le habría propuesto a la directiva esta nueva versión. Aquí se establece que al momento de la firma, MSJ traspasará 20 millones de pesos a la cuenta de PIM con el fin de cooperar con la sociedad y sus accionistas. La directiva lo firmó, aceptando la rendición de cuentas de Keri y Compañía Limitada, reconociendo que su labor de asesoría fue desempeñada de manera impecable, renunciando a cualquier acción legal en su contra y aceptando una nueva cláusula de confidencialidad. Los 20 millones se repartieron entre los 33, pero al parecer, hasta el día de hoy, muchos de los mineros no conocen el contenido de este finiquito ni el origen de esa plata. Fue, le insisto, una ayuda que nosotros quisimos dar y nos propusimos también en nuestras utilidades. Le quiero hacer hincapié también que es bien importante dos cosas, Carola. Respecto de Keri. Keri no recibió ninguna utilidad por este proyecto por los 4 años que trabajó, ni cobró un solo centavo por los honorarios profesionales. Efectivamente, el estudio Keri nos mandó este comunicado asegurando que Keri y compañía ni ninguno de sus integrantes ha recibido o espera recibir honorario alguno con motivo de su asesoría a los 33 mineros. El fin de semana pasado, el diario La Tercera publicó esta entrevista de Jaime Keri, donde señaló que el conflicto con los 33 les duele profundamente, pero que no culpan a los mineros y que les resulta incomprensible la actitud de algunos de ellos, luego de los grandes esfuerzos que de buena fe hicieron para prestarles la mejor asesoría. En las últimas semanas, cuando todos los mineros y los abogados supieron de este reportaje, las tensiones en el grupo aumentaron. Juan Illanes mandó una carta al diario renunciando a los 33.
La semana pasada, Raúl Bustos envió un reclamo a TVN por la dureza, según él, con que lo habríamos entrevistado para este reportaje, asegurando además que Luis Ursúa es cuestionado al interior del grupo. Y hace unos días, Mario Sepúlveda, junto a otro minero, le pidió al Ministerio de Justicia que fiscalice el uso de dineros de la Fundación Los 33 de Atacama, que aún dirige Luis Ursúa. Como te decía antes, a nosotros nos hicieron pelear, nos hicieron discutir, tenemos rivalidades, que esas rivalidades nunca las tuvimos bajo tierra, que fue lo más bonito, lo más hermoso y lo más constructivo que nosotros podemos llegarle al mundo, donde el compañerismo, el trabajo en equipo y todo eso que nosotros tuvimos bajo tierra, y con el pasar del tiempo se fue deteriorando. Es viernes 22 de agosto y las autoridades del nuevo gobierno preparan la ceremonia para el 4º aniversario en la mina San José. Pero ni el clima ni el ánimo de los mineros acompañan la celebración. Hasta ahora, muchas de las ilusiones que tenían los protagonistas de este proceso chocaron contra una realidad que al parecer no supieron prever. El exceso de expectativas, la falta de comunicación y la inexperiencia terminaron convirtiendo el sueño en una pesadilla, en la que todos los implicados, mineros y asesores, estarían pagando enormes costos personales. A través del Ministerio del Interior, el gobierno iniciará una evaluación sobre los aspectos sensibles para cada uno de ustedes y, por cierto, también de sus familias, como lo son el empleo, la salud y la situación previsional. Los 15 mineros asistentes escuchan atentamente las nuevas promesas. Hemos tomado la determinación de solicitar que el beneficio de la pensión de gracia entregado a los mineros de más edad sea otorgado a la totalidad de los 33 mineros. José Ojeda, el minero que escribió el famoso papel confirmando que estaban todos con vida, ya no se atreve a reafirmar que siguen bien los 33. Tratamos de mostrar otra cara cuando, por ejemplo, por estas actividades, ¿me entiendes? Mostrar otra cara, que estamos unidos, pero no es así, estamos medio chocando por el asunto de plata, que... En el marco de la ceremonia entrevistamos a 4 de los mineros asistentes que, sin saber el contenido de esta investigación, coincidieron en que como grupo están atravesando por dificultades. Uno de ellos es Carlos Barrios, el actual presidente del directorio de PIM. De primero se vio todo, como usted dice, como de película. Así se fue quedando un poco el tema de nosotros. Se fue como dilatando, como que estábamos un poquito abandonados. Conmemoramos el 4º año de aquel día, 22 de agosto. Pablo Rojas también es parte del directorio. ¿Se cumplieron las expectativas? No, hay niños que están enfermos todavía, necesitan más atención. ¿Sí? Omar Reigadas, uno de los primeros voceros del grupo, está consciente de que la imagen de los 33 no siempre cae bien entre los chilenos. Porque nos hicimos conocidos, pero también nos hizo daño eso de ser muy conocidos. Los mineros son unos malagradecidos porque nos los han dicho muchas veces. Hay por ahí unos correos en Facebook donde también nos han tirado cosas de que seguimos lucrando con nuestro accidente, que hasta cuándo nos llenamos de plata. Entonces a mí me gustaría que la gente nos mirara como personas comunes y corrientes. Como en héroe tampoco, pero que somos 33 personas que sufrieron un accidente y que lo miran como tal. Para este reportaje contactamos a 24 de los 33 mineros. Todos, excepto 2 de ellos, concordaron en que el destino que los esperaba tras ser rescatados terminó siendo muy distinto al que imaginaron hace justo 4 años. Perdimos, yo creo que todo de lo que nosotros soñamos, de lo que nosotros sentimos en ese momento que estábamos abajo, todo eso lo perdimos. ¿Quedó el puro nombre, no? ¿O quedó la pura fecha, no? La fecha de los mineros enterrados, ¿no? Eso es lo único que quedó. 1, 2, 3.
Hace poco más de un mes, 2 de los 33 mineros de Atacama pidieron a la Fiscalía investigar a los responsables de los acontecimientos que rodearon la firma de los contratos para comercializar su historia. Dicen que actuaron a título individual, pero que también representan a otros 7 mineros que piden lo mismo. En los últimos días, otros mineros solicitaron al Ministerio de Justicia que fiscalice el uso de los dineros de la fundación por ellos creada. Esto evidencia la tensión interna del grupo sumada al quiebre de algunos con sus abogados. Este reportaje arroja luces sobre esta trama, aunque queda mucho por conocer. Pero también abre la oportunidad para que la sociedad chilena se pregunte si fue responsable con estos trabajadores, si todos supimos comprender el fondo de los hechos que originaron su accidente y si los acompañamos lo suficiente después de rescatarlos del fondo de la tierra. Esto fue Informe Especial. Buenas noches.